Buenos días, familia en Cristo. Los saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándole gracias a Dios por este nuevo día, porque nos permite estar en su presencia nuevamente, como nos anhela y es nuestro deseo, como anhelamos estar siempre en su presencia. Señor mío, en esta mañana te doy gracias porque tú nos has permitido descansar en esta noche anterior, dándonos un sueño reparador para tener las fuerzas, la capacidad y la energía necesaria en nuestro cuerpo, como también el entusiasmo de buscar tu presencia, la cual hacemos en unión de todos y cada uno de mis hermanos en Cristo y de todo este grupo maravilloso que quiere escuchar tu palabra también en el día de hoy, porque deseamos, Señor, conocer cada día lo que una persona necesita para ser salva y asimismo para hablarles a otros y que lleguen, Señor, a ese tope, que lleguen a esa bienaventuranza total, Señor, de tener la seguridad de la salvación y la vida eterna, Señor mío. Gracias, Dios, porque tú nos das a conocer a través de lo que está sucediéndose, de las cosas que realmente tienen valor. Y vemos, Señor, que lo material es superfluo y que el mayor valor que tiene nuestra vida es tenerte a ti, Señor mío, como nuestro Dios, quien nos ofrece algo tan especial y maravilloso como es la salvación. Esa vida eterna que queremos alcanzar según la esperanza que hemos puesto en ti, amado Rey, a través de tu Hijo amado Jesús. Te doy gracias y oro por cada uno de mis hermanos y pido, Señor, que me los bendiga, me los guarde, me los proteja. No permita que sean contagiados, Señor, y si algo ocurre, tú serás nuestro guardador y nuestro seguro. El único seguro especial que tenemos los que te conocemos, Señor mío, y que hagamos que otros también entren a esta fe verdadera. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, precisamente estamos en el tema de la autopropagación. Todo lo que estamos viendo a través de la palabra sirve para que se propague el Evangelio, que es para salvación, y ese Evangelio es Jesús. Entonces estamos viendo en el tema ayer que hablamos de lo que una persona necesita para ser salva. Es lo que nos debe interesar llevar a las personas, las nuevas alegres de salvación, para que todos aún entendamos lo que tú quieres hacer por medio de tu palabra. Y así leímos allá cuando fue Pedro a Cornelio a darle esas buenas de salvación que le sirvió también para él, para no hacer acepción de personas. Y el último, y también vimos en el versículo de Hechos 11:14, que dice que él te hablará, por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea que Pedro tuvo que hablarle a Cornelio estas palabras que le dijo para que fuese salvo él y todos los suyos. Y en el punto 1 vimos que Dios no hace acepción de personas. Todo esto ya lo vimos. En el punto 2, Dios se agrada de todas las personas en toda nación que teme y ama, y que teme a Dios y hace justicia. Todo esto es lo que debemos de hablarle a una persona para que sea salva. Y estábamos en el punto 3, como Dios envía un mensaje de paz y reconciliación. Ahí estábamos, habíamos hecho algo al respecto, pero nos queda algo por mirar que quiero decirles, mis queridos hermanos. Acuérdense de que Dios aquí en la palabra dice Hechos, en Hechos 10:36, que fue lo que vimos último, que lo tocamos y estudiamos una parte de él, que dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Así que Él envía este mensaje a todo este pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová. Y quería, antes de seguir con el siguiente punto, decirles, mis hermanos, que el pueblo de Israel aún es el pueblo de Dios y siempre será el pueblo de Dios, y que nosotros, que nos ha injertado allí y nos ha aceptado como su pueblo, también tenemos ese privilegio de ser su pueblo.
Así que nosotros tenemos una gran importancia ante Dios porque nos hizo pueblo suyo. Adquirido, precisamente lo dice la palabra. Adquirido, pueblo adquirido por Dios. Y con relación a Israel, quiero invitarlos para que mañana en el Face de la iglesia sale, en cambio de canción, sale como un documental. Dura poquito, unos minuticos, 3 minutos por ahí, donde van a escuchar unos 5 testimonios de lo que se ha acontecido a los que se han metido con Israel. Comenzando desde Hugo Chávez, los Beatles, y algunos artistas y cantantes y algunas otras personas que han menospreciado a Dios o a Jesús. Y en palabras dichas por ellos mismos se han enlazado en una condenación mayor. Esto se lleva allí más para entender que Israel sigue siendo el pueblo de Dios y lo seguirá siendo, para no ir a vituperar, a maltratar, a menospreciar a este pueblo, porque Dios es celoso de lo suyo. Así que esto es bueno tenerlo en cuenta, estos ejemplos nos sirven, hermanos, para andar más bien orando por Israel, bendiciéndolo y no maldiciéndolo como lo maldijeron todos estos. Habla allí de muchas cosas. Mañana pueden ustedes verlos, mañana sale en el mensaje que mando todos los días por el Face, aparte de estas predicaciones y de todo lo que se enseña en los días de que nosotros tenemos culto por este medio, también entra una palabra todos los días como un devocional. Así que vaya mañana y mire, te interesa saber cómo Israel es el pueblo de Dios bendecido grandemente, porque ese pueblo ha sido grandemente bendecido, pero también ha sido bastante golpeado y aún siguen en contra de ellos muchos países, a la cual pedimos a Dios que tenga misericordia con todo aquel que no reconoce a Israel como el pueblo de Dios y que está queriendo hacerle daño aún. Nosotros librémonos y guardémonos de esto. Lo hago con el fin de que no vayamos a caer en ese error por ningún motivo. Ya Colombia tuvo ese error en un tiempo que votó en contra de Israel cuando quería ser un solo pueblo, y le cayó esto muy mal al pueblo de Colombia, de que conocemos de Dios, de saber que haya hecho esto el presidente que le correspondía en esa época. Así que esto después una mujer de Dios pidió perdón por todo el pueblo de Colombia y en algo se alivió la situación de carga y de justicia de Dios para Colombia. Pero no volver a cometer esos errores. Esto tiene que ser enseñado y llegar a muchas esferas para que no vayamos en contra del pueblo de Dios. Eso era lo que les quería referir como parte del punto 3, mis hermanos, que leímos antes. Ahora en el punto 4, como estamos en el tema de que hablamos de todo lo que una persona necesita para ser salva, tenemos que hablarle de que Jesucristo es el hombre hecho Dios, que Jesucristo, o sea, Jesús, quien fue hombre, también fue hecho Dios. Al ascender a lo alto y sentarse a la diestra de Dios Padre, recibe un nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre mayor que el nombre de Dios. Y aquí lo recibe Jesús como Jesucristo, un nombre compuesto que es Jesús y Cristo. Cristo el crucificado, Jesús el hombre. Recibiendo este nombre compuesto, recibe otra vez el nombre de Dios, o vuelve a ser lo que antes era en un principio y lo que siempre ha sido. Era en el sentido de que tuvo que hacerse hombre para pagar por el pecado de la humanidad. Así que vamos a mirar entonces en Hechos 10:36, que fue el versículo que acabamos de leer, cómo nos lo muestra. Y dice así la palabra de Dios: Jesucristo el hombre, ¿no? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y después dicen del punto y coma, este es Señor de todos. Nombrando a este Jesús, hombre, que ya viene a ser el Señor de todos, y el Señor de todos
nosotros y de toda la humanidad es Dios. Bien, avanzando en el punto 5, algo que hay que hablarle a las personas para que sean salvas, es muy importante que es a través de un verdadero arrepentimiento y que las personas tenemos para llegar a la salvación que pasar por ese filtro que es el arrepentimiento verdadero. Entonces, ese arrepentimiento según el bautismo que predicó Juan. Y esto lo vemos en Hechos 10:37. Así que con la palabra de Dios mostrarles a las personas lo que necesita una persona para ser salva. Y esto que vamos a leer en Hechos 10:36 dice así el Señor: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando, estoy leyendo otro. Hechos 10:37, la cita. Vosotros, para arrepentimiento, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y ese bautismo que predicó Juan fue el bautismo del arrepentimiento. Cuando él empezó a bautizar, llamaba a todos aquellos. Los llamaba comenzando desde Galilea y después bautizó todo Judea, por toda Judea. Y llamaba a todos estos y les decía: bautícese y arrepiéntanse. Los llamaba al arrepentimiento y decía: para perdón de los pecados. Todo esto les decía Juan. Entonces nosotros tenemos que darle a entender a las personas, llevarles este evangelio, esta verdad, para que conozcan que es a través de un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Y recuerda que nosotros ya estudiamos lo que es un verdadero arrepentimiento en 7 puntos. Así que esto tenemos que refrescarlo. Si no lo tiene, vaya a los archivos donde está grabado esta palabra, para que allí todos tengamos y estemos a nivel al día con todo lo que hemos visto ya por un gran tiempo. Así que si no hay arrepentimiento, ¿cómo puede haber salvación? No puede. Porque nosotros tenemos que confesar los pecados a Dios. ¿Sí? También pedimos perdón a Dios confesándole los pecados, primeramente a Él. Luego le pedimos perdón a quien hemos ofendido. ¿Sí? Y por último tenemos que perdonarnos nosotros. No podemos seguir llevando la carga de ese pecado porque si lo hemos puesto en manos de Dios, Jesús nos perdona ese pecado. Y entonces así haríamos mentiroso a Jesús si aún seguimos pensando que tenemos ese pecado. Hacemos mentiroso a Dios. Porque para eso Él envió a su Hijo, para el perdón de los pecados. Así que si tenemos fe y le ponemos sentido a la palabra, vamos a entender siempre que por medio de Él y por medio del arrepentimiento hacia Él, para con Él, entonces obtenemos el perdón de los pecados. Y esta es la única manera, es el único camino que nos lleva a la salvación. Esto precisamente es lo que tenemos que decirle a las personas. Porque las personas muchas llegan a Cristo y empiezan a conocer de Él. Pero han tenido una vida bastante complicada, mis hermanos, donde han hecho mucho mal a la familia, a los vecinos, a las personas diferentes, aún al comercio, aún a la sociedad, en las escuelas, en los colegios, han quedado debiendo dineros, o han maltratado de palabra a alguna persona, ya llámese donde sea, ya sea en la calle, en una entidad, a una enfermera, a un doctor, a un médico, a cualquier persona, a cualquiera de la congregación, de la familia. Entonces cuando se ultraja de boca, toca pedir perdón. Y muchas veces se hace esto sin tener la razón, sino por una condición humana, porque la persona tiene una condición de querer tener la razón en todo y pasar por encima aún del que tiene la razón. Sea como fuere, mis hermanos,
Tenemos que llegar a pedir el perdón, primeramente a Dios, luego a la persona que se ha ofendido y después ya quedar totalmente en paz y tranquilos, perdonándonos nosotros mismos, para ahí sí entrar a buscar de Dios. Pero también hay personas que van en búsqueda de Dios, pero echan en saco roto lo que la palabra dice de ir a pedir perdón. E incluso nos habla de restituir, de resarcir el daño. Y esto muchos pasan desapercibidos, no lo hacen. Entonces entran en deuda y siguen así conociendo el Señor y ahondan aún más en otros pecados, haciendo sumatoria. Y el Señor no le agrada esto. En el Señor no hay sino un sí o un no. En el Señor no podemos andar tibiamente. Él dice en la palabra, o frío o caliente. Frío es cuando se pierde y está con el diablo, para perdición, condenación. Y si está caliente es para estar bien en santidad, en amor y en obediencia a la palabra de Dios. Pero Él nunca, nunca va a aceptar a los tibios. No es ese estado no está en la palabra de Dios como algo que le agrade a Dios, sino algo que le desagrada en gran manera. Así que esas personas tibias que andan buscando a Dios y haciendo cosas malas y aún habiendo defraudado a tantos, haciendo daño y siguen buscando sin pedir el perdón de Dios, no han entendido, no quieren entender lo que Dios quiere que nos pongamos a cuenta. Acuerde que la palabra de Dios nos enseña y dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con Dios y con los hombres. Así que mire lo que dice la palabra de Dios, en lo que dependa de quién, de nosotros. Así dice la palabra de Dios. En lo que dependa de vosotros, estad en paz con Dios y los hombres. O sea que eso depende de nosotros, el estar en paz, y estar en paz es pedir perdón. Para poder llegar a buscar a Dios y que Él nos otorgue el perdón que buscamos. Porque la misma palabra de Dios nos está diciendo también que el que no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco él será perdonado de sus ofensas, de sus pecados, de todo. Así que para esto no hay mucho que saber, solamente entender y obedecer. Y todo se da a través de un verdadero arrepentimiento. Pero mis hermanos, después de que se hace un verdadero arrepentimiento, por favor, no volver a pecar. Ese es el punto 7 que cierra los 7 puntos que nos enseñan a un verdadero arrepentimiento, en el cual dice, vete y no peques más. Palabras dichas por Jesús a esta mujer que le presentaron allí en pecado. Entonces, cuando nosotros hacemos este verdadero arrepentimiento, el Señor también nos está diciendo igual, vete, estás perdonado y no peques más. Porque en la misma palabra dice que si vuelve a pecar, peores males le sobrevendrán. Cuando Dios nos ilustra a través de la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que leemos. Y así seguir obedeciendo. Por eso insisto, mis hermanos, que el llegar a no volver a pecar es única y a través del nacimiento de nuevo. Que les recalcaré por siempre. Si tú y yo no nacemos de nuevo, la salvación está embolatada. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Así lo dice la palabra de Dios. Por eso me he empeñado a animarlos cada día más a nacer de nuevo y lo he enseñado de muchas formas para que lo logren entender, mis hermanos. No lo echemos en saco roto, por favor. Si hemos pedido perdón a Dios, sé que eso cuesta un poquito de difícil desprendernos del viejo hombre, pero si nosotros lo hacemos con fe y pidiéndole a Dios que nos ayude a través de su Santo Espíritu, lo logramos, hermanos. Pasamos ese tope y somos bienaventurados. Y sigue una vida impresionantemente de gran favor, de gran fruto y de amor, que es lo que quiere Dios. Mis hermanos, vuelvo a
invitarlos para esto, porque mi mayor anhelo y deseo es que todos logremos la salvación y la vida eterna. También lo que hemos de hablarle a una persona para que sea salva. Tenemos que hablarle en el punto 6, vamos a entrar en este punto 6. Incluso ya hemos visto esta palabra, pero mire que el Señor nos sigue refrescando y diciendo cada día, nos repite para que no lo olvidemos. En el punto 6 hay que decirles y enseñarle a la persona que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y enseñarles por qué y para qué, porque si esto se le habla a las personas, esto va a abundar para la salvación. Allá en Lucas 4, 18 al 19, que ya lo hemos leído varias veces, mis hermanos, y nos sobra seguirlo leyendo, porque es palabra de salvación. Lucas 4, 18 y 19 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No se le olvide que aquí está hablando Jesús. Entonces Jesús necesitaba el Espíritu Santo de Dios para poder hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuánto más nosotros, entendiendo esta palabra, necesitemos que el Espíritu Santo de Dios nos unja con su poder? Por eso dice que y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que anhelemos y hagámonos a la tarea de estar bien en la presencia de Dios, para que todo lo que querramos hacer, llámese llevar la palabra o cualquiera cosa que tú quieras hacer en la vida personal, empresarial, en estudio o llámese lo que sea, necesitamos estar ungidos con la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu para poder desempeñar las labores y tareas perfectamente como lo hizo Jesús. Por eso aquí dice Jesús que fue necesario que el Espíritu Santo de Dios lo ungiera. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así, con esa unción pudo hacer lo siguiente: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjese que Jesús nos está dando a través de esta palabra la manera, la forma de cómo estar preparados para poder llevar esta bendita y gloriosa palabra a otros. No salir así por así, hermano. Tú no puedes levantarse y salir de la cama y salir a la puerta e irse a la calle. No, hermano. Tiene que primero vestirse, pero antes de vestirse tiene que bañarse, asearse. Tiene que tomar sus alimentos, prepararse bien, acicalarse para que vaya a hacer lo que tiene que hacer. Esto es muy parecido a lo que nosotros tenemos que hacer cuando llevamos las buenas nuevas de salvación. Cuando vamos a hablarle a una persona de lo que necesita para ser salva, tenemos que también no vestirnos, sino revestirnos del poder del Espíritu Santo. Ir cargados, una batería llena del poder de lo alto. Cuando esto pasa, ocurre lo que he escuchado en estos días algunos de mis hermanos que han llevado la palabra. Ayer escuchaba a mi hermanito Bernardo diciendo: pastor, salí de una vueltica por ahí y hablé a una persona, pero parecía que hablara, yo no sé de dónde salió tanto. Yo después decía, pero ¿cómo sé tanto? ¿O cómo es la cosa? Yo le hablé tanto a esa persona y se maravillaba esta señora de oírme hablar el Evangelio de salvación. Esto, mis hermanos, es porque va con la unción poderosa del Espíritu Santo. Y esto nos da un regocijo, nos da una alegría, fuera alegría, nos da un gozo que no se desprende de nosotros, porque el gozo es duradero, la alegría es momentánea. Mis hermanos, nosotros tenemos que alistarnos, prepararnos, llenarnos, ungirnos con el Espíritu Santo de Dios, pedirle al Señor que nos unja para que podamos hacer todas estas labores hermosas y poder presentarnos aprobados, haciendo, ayudando en el propósito de Dios. Esto es servicio para Dios y Dios
no se queda con nada. Él sabe pagar a los que le servimos. Y Dios mueve, y me decía mi hermano Bernardo igualmente que tenía que pagar unos recibos y no tenía la plata. Tenía una parte nomás, eso no le alcanzaba y en el camino decía, Dios, ¿qué hago? Y un señor le dice, hola Bernardo, ¿usted tiene tal cosa que me venda? Y le preguntó por dos cosas que por esto son cosas que ya son usadas y de pronto ya están como fuera de circulación. Y le dice, no interesa, tráigamelas, yo las compro. Y se las llevó y le dijo, deme tanto y le dio más. Cosa que le alcanzó para pagar sus recibos y aún para llevar para la casa alimento. Y me nombró algunas cosas que compró, pero lo más importante que vi en todo esto, que decía, y al llegar a la casa le pude dar pan a mis vecinos. ¿Sabe qué se llama eso? Bienaventuranza, hermano. Bendición, fruto, porque Dios se agrada, no solo el que le sirve, sino el que tiene misericordia y le da al necesitado. Y aún no interesa que no sea necesitado, lo importante es dar, que es lo que Dios bendice a una persona dadivosa, al que paga, al que da, al que tiene favor con él, el que ayuda para que la palabra de Dios siga y corra como ríos de agua viva. Este siempre será bendecido, nunca faltará la masa en su arteza. Todo esto lo mismo lo dice la palabra de Dios. Nada de lo que cultivan, ni sus animales, ni nada será fracasado, sino será con fruto, porque Dios ama al que da, al dador alegre, con gozo dándose panecito al vecino. ¿Eh? Y así sucesivamente. El dar es una bendición. No es para que se reste de nosotros. Las matemáticas de Dios son muy diferentes a las nuestras. Por eso muchos piensan que cuando damos vamos a quedar empobrecidos. Mentira. Cuando nosotros damos tenemos mayor fruto y mayor riqueza. Porque esas son las matemáticas de Dios que leemos en la palabra. Y la palabra dice que no vea justo desamparado, ni que mendigue pan. Porque le llega, hermanos. Así que usemos de estas referencias que Dios nos está dando. Pero todo va por la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así que tú, cuando salgas a la calle, tómese unos minutos y alabe al Señor y bendice al Señor y pídale que el Espíritu Santo de Dios lo unja para salir y hacer esa diligencia, para ir a hacer aquello que va a hacer y que lo guarde en este tiempo de pandemia. Pero si no tiene que salir, quédese, hermano, alabando, bendiciendo, glorificando, honrando, llamando al hermano, al familiar, dándole una palabra de salvación, de aliento, que muchos lo están necesitando en este tiempo. En este momento hay personas que están pasando por dolor, enlutadas. El domingo les daba sobre este respecto de una hermanita de nosotros, de la iglesia, la hermana Soledad. Hoy puedo decirles también que hay otra familia enlutada, de la familia de la hermana Marleni Peñalosa Vaquero, la hermanita que se congrega con nosotros allí, la cual la cuñada murió, que es la tía de Alexandra, de Martica, de Carolina Otárola, de todos aquellos, familia Otárola, que han visitado allí la iglesia de Cristiana de Cundinamarca y han estado con nosotros orando, buscando la presencia de Dios, la cual nos alegra saber que esta persona llamada Pola, su tía, me decía con ánimo y regocijo de que estaba buscando de Dios en estos últimos tiempos, se dedicó más a la oración, al servicio donde estaba congregándose. Y eso nos agrada porque ella también fue entre nosotros. Cuando estábamos en la bodega, ella nos visitó muchas veces. Estuvo en veladas y oramos y todos juntos nos regocijamos. Y hoy me regocijo con esta familia y les mando un abrazo de regocijo y un Dios les bendiga de fuerza para seguir adelante, sabiendo que si el Señor quiso que fuese así, todo es ganancia, porque se va con el Señor, estamos en esa tranquilidad y seguridad. Por eso, familia, no es pérdida, es ganancia para nosotros, como también para Dios.
Por eso los bendecimos en esta mañana, mis hermanos. Quien tenga el teléfono de ellos, llámele y dale un ánimo, un saludo que es necesario en este tiempo. También quiero hacer un corte con la misma cita bíblica, mis hermanos, para que sigamos y hagamos este corte. Dios mío y Padre Santo, pido por cada uno de mis hermanos, aliéntalos con esta palabra, Dios. Que vayamos por aquellos perdidos, Señor mío. Que sintamos dolor por aquel que no te conoce. Y que nos llenemos de paciencia y de amor para con todos aquellos, porque nosotros también estuvimos en un estado deplorable en cuanto al conocimiento tuyo, amado Rey. Pero gracias a las oraciones que hicieron otros por nosotros, y por el amor tuyo y misericordia nos has recibido para ser también tus hijos. Señor, oro por cada familia, por cada uno de mis hermanos, por cada uno del grupo que está escuchando la palabra de Dios, que los bendiga grandemente y sobre todo, Señor, que nunca vayan a perder la salvación, amado Rey, y que hagan cada día un paso mayor para llegar a ella. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén.